Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos del Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán, de la asignatura de Economía Internacional. El tema al día de hoy a exponer es Teorías del Comercio Internacional por el equipo número 1, integrado por Arpista Hernández, Brenda Vianey, Diego Hernández, Cristal Lisset, Domínguez Pacheco Vanessa, un servidor Gómez Alemán Marcelo Aldair, González Licona Adrián de Jesús, López Martín Lisbeth, y el docente el día de hoy a disponer en la materia es Candelaria Gamboa Jorge Luis. Teorías del comercio internacional. El comercio internacional, o también conocido comercio exterior, nos hace referencia al intercambio comercial entre dos o más países o regiones económicas diferentes, con un origen remoto. Está causado por la distribución irregular de los recursos y la diferencia de precios entre los países o regiones. Las ventajas presentadas por el comercio exterior pueden ser la especialización, la mayor estabilidad de precios, la importación cuando la producción interna es insuficiente y la exportación cuando existe un exceso de oferta de consumo nacional. Mercantilismo. Conjunto de ideas económicas que fueron desarrolladas durante el siglo XVI y XVII, también en principios del siglo XVIII. Se caracterizaron por un fuerte intervencionismo del Estado y por un alto proteccionismo. Durante este periodo, la política comercial sufrió distintos cambios y también vivió una época de revoluciones que dieron paso a un nuevo pensamiento y al desarrollo de una nueva corriente. Algunos de los cambios presentados fueron: 1. Aumento de la producción y la introducción de nuevas tecnologías que desembocaron en una generación de excedentes que se debían dirigir a otros mercados. Así, los comerciantes compraban los productos excedentes a un bajo precio y los vendían a precio mucho más alto. 2. El comercio y el intercambio con otros mercados se hizo cada vez más importante y se convirtió en un tema fundamental. Asimismo, la burguesía fue la encargada de desarrollar la política económica. 3. La construcción de mejores naves contribuyó al desarrollo naviero, lo que a su vez facilitó el crecimiento del comercio internacional. Esta nueva expresión comercial consideraba que el bienestar de una nación dependía del capital que pudiera acumular, es decir, de la cantidad de metales, oro y plata que el Estado pudiera atesorar, por lo que defendían una balanza comercial positiva con otros países. Esta corriente creía que el gobierno debía aplicar una política proteccionista con la que brindara amparo a las ramas industriales de la economía que producían productos que iban dirigidos a los mercados externos y usaran aranceles aduaneros como mecanismo de protección. Teoría clásica. La teoría clásica del comercio internacional plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico. Según los principios establecidos en sus obras, los distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su coste de producción y desde allí exportarse al resto de las naciones. Un pensamiento económico que tuvo lugar entre los siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX, en donde se rechazó la intervención del Estado y se estudió la relación entre capital y trabajo en los procesos de producción. Pues para los pensadores de la época, la importancia no estaba solamente en estudiar cómo se creaba la riqueza, sino en identificar cómo ésta se distribuía entre los factores de producción e identificar dónde se creaba más valor. Esta corriente tuvo sus inicios en un pensamiento político nacido en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, que sostenía que la intervención del Estado debía ser limitada y que el bien común debía ser determinado por la sumatoria de los intereses de cada uno de los ciudadanos, pues cada persona en la búsqueda de un interés propio termina aportando al bien general. Así, entre las principales teorías que aportaron a esta corriente se encuentran Relaciones internacionales de precios por David Hume,
las ventajas absolutas por Adam Smith, ventajas comparativas por David Ricardo, la demanda recíproca por John Stuart Mill y las ventajas competitivas por Michael Porter. Teoría neoclásica. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía europea presenció algunos cambios en su estructura gracias a incrementos en la productividad del trabajo que se dieron por el uso de nuevas técnicas de producción y de capital. Lo anterior no solo dio fuerza a la industria, sino que incrementó el salario de los trabajadores y por ende el nivel de vida de la población aumentó. Por consiguiente, este periodo no solo fue testigo de una revolución productiva, sino que el papel ejercido por las actividades comerciales y financieras tomó más fuerza, lo que trajo consigo nuevas ideas relacionadas con el desarrollo de los países. Así nace la idea de que cada factor contribuye al proceso productivo de acuerdo a su aportación marginal y se hacen cambios importantes a los modelos desarrollados por los clásicos, que si bien fueron respetados, se aterrizaron más a la realidad y se hicieron correcciones para tratar de mejorar los principios generales de la teoría clásica. Teoría de la renta o corriente keynesiana. El economista británico John Maynard Keynes expuso sus ideas cuando publicó en 1936 y como respuesta a la época de la Gran Depresión, el libro titulado La teoría general del empleo, el interés y el dinero, que fue inspiración para la creación del modelo keynesiano. En este modelo, Keynes mantiene los principios del liberalismo clásico, pero propone la intervención de Estado en los casos donde se requiera y sostiene que la economía se puede reactivar con un aumento de la tasa de empleo y una distribución de los ingresos. Según la teoría, las instituciones nacionales e internacionales debían obtener cierto poder para controlar la economía en época de recesión o crisis, control que se ejercía por medio del gasto presupuestario del Estado, también conocido como la política fiscal. Para Keynes, esto era posible gracias al efecto multiplicador que se produce ante un aumento de la demanda agregada. Adicionalmente, la teoría keynesiana apoyó el uso de aranceles como medio para incrementar los niveles de empleo, ya que para este economista el Estado debía intervenir en la economía para lograr la plena ocupación de los factores, el trabajo, por lo que en superávit comercial y una mayor oferta de dinero podría bajar las tasas de interés e incentivar la inversión, factores considerados como indispensables para lograr crecimiento económico. Para Keynes, esto era posible gracias al efecto multiplicador que se produce ante un aumento de la demanda agregada. También defendía la necesidad de tener tasas de cambio variables que permitieran devaluaciones en los países con problemas de déficit comercial, así subsanar los desequilibrios en las balanzas de pago. Deterioro en los términos de intercambio. En la segunda mitad del siglo XX, el economista argentino Raúl Prebisch analizó distintos elementos económicos planteados anteriormente y concluyó que la división internacional de trabajo impuesta por otras teorías había convertido a algunos países en productores de bienes agrícolas y materias primas y a otros en productores de bienes manufacturados, por lo que el intercambio de estos bienes favorecía a unos y perjudicaba a otros, ya que los países productores de bienes primarios y agrícolas debían entregar cada vez mayor cantidad de bienes para obtener la misma cantidad de manufacturas. Explicar el punto de la teoría clásica de la ventaja absoluta. Bueno, en esta parte la teoría de la ventaja absoluta fue planteada por Adam Smith, ya que Adam Smith destacó la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, ya basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si se aplicaría este ejemplo concretamente a un país extranjero, se llegaría a la conclusión de que se podría proveer a otro país, ya que de un bien más barato de lo que el país pudiera producirlo. Bueno, en esta parte vamos a hablar de lo que aclaró Adam Smith acerca de su teoría. Bueno, lo que Adam Smith aclaró en su teoría fue un ejemplo muy sencillo, en la cual consideró a dos países, en los cuales son Estados Unidos e Inglaterra.
en los cuales están dotados de trabajo homogéneo y dedicados a la producción de dos bienes que son alimentos y lo que es la tela. Ya para el caso de lo que es Estados Unidos, se parte del supuesto de que se requiere de 8 unidades de trabajo, ya que eso para producir una unidad de alimento, y que también se requiere y de 4 unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. La teoría pura y monetaria del comercio internacional. Esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio. El primero, que es la teoría pura, y el segundo, que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional y considera los dos aspectos siguientes. El primero es el enfoque positivo, que se va a encargar de explicar y precedir los acontecimientos, para contestar a preguntas como ¿por qué un país comercia de la manera en que lo hace? ¿Qué determina la estructura, dirección y el volumen del intercambio entre países? ¿Cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o a exportar un tipo u otro de producto? ¿Y cuánto se intercambiaría de cada comercio? En segundo lugar, se encuentra el análisis del bienestar, el cual se encarga de investigar los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio de un país, lo que lleva a preguntar en este caso, ¿cuáles son las ventajas del comercio internacional en este caso, y si aumenta o disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio internacional? En concreto, tenemos que para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico, después se deben investigar los hechos y finalmente se deben aplicar las medidas específicas que sean necesarias. En cuanto a la teoría de la localización, esta teoría puede parecer un tanto ilógica si no se conocen las condiciones en cuanto a recursos naturales corresponden de cada país. La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual alrededor del globo terrestre. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina en las primeras etapas del desarrollo económico condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. Teoría de ventajas comparativas. En 1817, el economista inglés David Ricardo publicó el libro Principios de Economía Política y Tributación, que contiene la teoría de las ventajas comparativas, reconocida por algunos expertos como la base de la teoría moderna, pues tiene los elementos importantes que hoy se utilizan para explicar los beneficios del libre comercio de mercancías. Así, esta teoría introduce por primera vez los términos de intercambio y explica que los países deben conocer que producen más barato, pero igual de importante es conocer qué bienes están recibiendo a cambio y las capacidades que tienen para producir estos. Es decir, para Ricardo el valor de los bienes que se entregan es el valor de los productos que se reciben. Es importante resaltar que en esta teoría el valor del trabajo es el principal elemento en el valor del bien que se produce. Teoría de la demanda recíproca. Considerando como uno de los pioneros de la economía moderna, John Stuart Mill desarrolló sobre el trabajo de David Ricardo su propia teoría del comercio internacional titulada Teoría de la demanda recíproca o el intercambio provechoso. En este trabajo Mill quiso demostrar que el índice real que las mercancías intercambian depende de la extensión y la elasticidad de la demanda de cada país para que el producto del otro país o de la demanda recíproca, para lo cual partió de dos postulados. 1. La teoría de Smith que explica que el beneficio derivado del comercio internacional tiene su origen en la especialización de los países. Y 2. La exposición de David Ricardo acerca de que el beneficio bruto está determinado por las diferencias de los costos comparativos.